¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Estamos de plácemes el día de hoy nuevamente en nuestro programa porque nos acompaña un invitado de lujo que tiene dentro de toda su trayectoria una serie de investigaciones interesantísimas, tanto de nivel histórico como principalmente de nivel urbanístico de Guanajuato. Amigo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Estimadísimos amigos, sí, es un privilegio tener ante nosotros, con nosotros, al arquitecto Ricardo Almanza Carrillo. El arquitecto Ricardo Almanza Carrillo es profesor investigador honorario del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato y durante 30 años estuvo trabajando en diferentes dependencias de la universidad como investigador. Vamos a platicar sobre Guanajuato y sus orígenes. No nos acabamos el tema, o sea, el tema de los orígenes de la ciudad de Guanajuato es amplísimo. Y Ricardo nos viene a platicar lo que él ha obtenido en base a una serie de investigaciones en el aspecto urbanístico, histórico y en otros temas sobre lo que viene siendo el inicio de la ciudad de Guanajuato a principios del siglo XVI. ¿Sí? Las posturas de los investigadores y de los historiadores en un momento dado pueden contraponerse de alguna manera en cuanto a los estudios que se han venido realizando aquí. La propuesta o la investigación que nos viene a platicar Ricardo va a ser fundamental para poder descubrir una serie de elementos de nuestra ciudad de Guanajuato que es misteriosa, es maravillosa y tiene una serie de secretos, ¿no? Entonces, Ricardo, bienvenido. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestros coterráneos guanajuatenses estos trabajos que, de no ser por estas oportunidades, a veces se quedan en el olvido porque no siempre es fácil publicar. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias al canal y gracias por los elogios también inmerecidos. Reconocimientos nada más. Lo que hemos hecho en este tiempo es estar trabajando y sobre todo en el ánimo de buscar soluciones que nos parezcan viables. De repente, si uno se queda con las respuestas de siempre, no siempre nos van a satisfacer. Y eso fue lo que pasó en este caso. Pero antes déjenme decirles que lo que he logrado no viene de la nada. No se trata de estar desvirtuando el trabajo de nadie. Hay mucha gente que ha hecho su labor durante muchos años y de no ser por lo que ellos han hecho, pues nosotros no podríamos llegar a ninguna conclusión. Es correcto. Entonces, en este caso, me declaro admirador absoluto del Padre Marmolejo, aunque pues como ser humano también tenía algunas fallas. Como todas las tenemos, yo también las tengo. Entonces, el trabajo que muchos investigadores han hecho desde el punto de vista histórico, urbanístico, es lo que me ha permitido llegar a estas conclusiones. Y tener datos y tener información. Sí, sobre todo. El recuerdo de investigadores como el maestro Jesús Rodríguez Frausto, José Arenas Sánchez, que ya se nos adelantaron, pero otros tantos que todavía están aquí dando la pelea y que esperemos que nos aporten muchas cosas todavía. Entonces, en un inicio podemos hablar de todas esas cosas que se dan por hecho, pero que no tienen un sustento muy claro. Todos sabemos que se argumenta el hecho de que se perdieron los documentos en las guerras de independencia, en la revolución, en las inundaciones. Las inundaciones. O sea, hay muchos argumentos sobre eso, pero también nos quedan los documentos que estarían en todo caso en el Archivo de Indias, en el Archivo General de la Nación, en el mismo archivo municipal. Aquí hay suficientes datos como para
poder llegar a buenas conclusiones, que bueno, está en custodia de la Universidad de Guanajuato. Y otros tantos lugares, como por ejemplo el archivo que está en el Colegio de Michoacán, por cierto, que es el archivo de Pátzcuaro, donde se hicieron los registros de minas. Entonces hay suficientes elementos como para poder empezar a esbozar una idea, pero el documento más hermoso que tenemos es la misma ciudad. Claro. Y hay que saber leerla, ¿no? Sí, porque ahí está todo, nomás hay que saber leerla. Sí. Entonces partimos del hecho de que nuestro principal documento es la ciudad de Guanajuato. Y recordando algunas de las cuestiones de la teoría de la arquitectura, recuerdan que se nos mencionaba que la arquitectura es como la piel del hombre. Bueno, si hacemos una similitud, en este caso la ciudad sería el equivalente a la piel de la sociedad. Y en esa piel también quedan marcadas muchas cosas que van a ser producto de situaciones, de conflictos incluso. Y aquí lo que más me ha costado trabajo no es decir lo que pienso, sino demostrarlo. Es que eso sí, esa sería la parte medular del asunto, ¿no? Entonces, bueno, empecemos diciendo, por ejemplo, lo básico. Se habla mucho de la estancia de Rodrigo Vázquez y se dice que la ciudad de Guanajuato está fundada sobre la estancia de Rodrigo Vázquez. Pero si analizamos bien el territorio en el que estamos, lo podemos ver, son montañas, cerros, un poco agrestes, cañadas profundas. Ahora vemos la ciudad hermosa, pero bueno, en algún momento había cañadas profundas y cerros también bastante difíciles de acceso, pero a partir de rebajar y de rellenar se ha ido compensando la ciudad, y bueno, al grado de que se podía transitar con el tren de mulitas, cosa que en el siglo XVI hubiera sido prácticamente imposible por lo agreste del terreno. Otra de las condiciones importantes que debemos considerar es que estos terrenos eran una sierra muy espesa y que no era nada más esta zona de la ciudad, sino llegaba aproximadamente, bueno, yo supongo en un trabajo que hice de reconstrucción del medio físico, especialmente de las sierras, a partir de los vestigios que aún quedan, se puede pensar en que se unía prácticamente con las sierras que están ahora rumbo a San Miguel de Allende. Y de aquí, bueno, todavía cuando éramos pequeños podíamos ver la sierra que estaba en el Cubilete y un poco más allá. Entonces, pues son terrenos completamente devastados por la actividad minera. Así es. Pero que inicialmente eran sierras muy espesas. Así es. Entonces, bueno, empecemos con eso, la estancia de Rodrigo Vázquez, y pensemos, es una estancia ganadera. ¿Quién en su sano juicio se metería a criar ganado en una sierra espesa, llena de bestias salvajes, tal vez pumas, osos, lobos, no sé, un montón de animales que podrían mermar a los ganados? Claro. Entonces, bueno, esa sería una situación. Y la otra, pues están todavía los chichimecas por aquí rondando. Entonces, se habla de aldeas chichimecas, se habla de otras cosas. Y lo que tenemos que considerar entonces es que esta zona incluso es un suelo somero que en cuanto se retiran los árboles se erosiona. No hubiera sido posible sostener una hacienda o una estancia de ganado. Por lo tanto, para mí la zona más viable es la zona donde ahora está creciendo la ciudad, que es la zona sur. Incluso allí tenemos
lugares como la Hacienda de Cuevas, etcétera, ¿no? Y un poco más allá, Ricardo, Comanja, en la parte de Silao, estas áreas de ahí también fueron importantes estancias de ganado. Claro. Y se mencionaba pues que parte de lo que es las cañadas de Guanajuato y demás, efectivamente servían también para que los animales pues pudieran pastar y demás. Pero aquí surge una verdadera parte importante. Tienes razón, el suelo de Guanajuato en cualquier momento quitas tú las hierbas y se empieza es roca. Ajá. Sí. Entonces, sí, la capa es esta idea es sumamente interesante. Es interesante. Esta estancia, ¿dónde se ubica o dónde la ubican? Bueno, para que nuestros amigos más o menos lo ubiquen en la ciudad. Sí, en algún momento tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo con un investigador, Vicente Nava, que desafortunadamente ya no está por aquí, no se ha ido físicamente, pero nomás cambió de lugar. Cambió de lugar. Pero en una de esas situaciones que estábamos pensando, nos fuimos a esa zona y él tenía la inquietud de ir al Cerro del Sombrero. Cuando estuvimos en el Cerro del Sombrero buscando una estancia, encontramos otras cosas que fueron vestigios prehispánicos que no conocíamos, claro, porque a pesar de que el INAH hizo un trabajo extenso de salvamento, no lo difundió por las políticas de evitar la destrucción del lugar. Pero en ese lugar estuvimos platicando y llegamos a la conclusión de que en esa parte es donde está la la estancia de Rodrigo Vázquez. Ajá. Porque agarra uno el documento, si quieren en alguna otra ocasión en el lugar sería pertinente hacerlo, empieza uno a leerlo y entonces se ve el camino hacia San Miguel. El Q es precisamente toda esa construcción, incluso los petroglifos que están arriba. Entonces, si estamos pensando que allí está la hacienda de Rodrigo Vázquez, está demasiado retirado de lo que es la ciudad de Guanajuato, y en la misma hacienda, en el mismo documento de la estancia, que por cierto se da en 1546, si no me equivoco. Sí, 46, 47. Entonces, en ese momento se habla que está cercana al nacimiento de un río, y ese nacimiento del río en una región que se llama Guanajuato. Y esto es bien importante, claro, porque es cercana a y en el nacimiento. Entonces, esta zona es la que es el nacimiento del río Guanajuato. Y bueno, entonces tendríamos ya la idea de que allá está la estancia. Pero ¿por qué es importante que exista? Permíteme un segundito, Ricardo. Estimados amigos, esto se pone sumamente interesante. Sí, es que nos vamos. Nos vamos y nos perdemos. No se pone nos muy vayan. interesante. No se vayan, regresamos en un momento con ustedes. Gracias.